Bueno, saludamos y presentamos a nuestro invitado, diputado de la República. Hoy día en un proyecto de la formación de un nuevo partido político, Nacional Libertario su nombre. En ese proceso están, por eso están acá en la región de O'Higgins y en nuestra radio. Johannes Kaiser, ¿cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá, aunque está haciendo un poquitito de calor. Y efectivamente, el taco te los encargo, ¿no? Para llegar ¿En la entrada a la ciudad o...? No, si aquí mismo en el centro. Yo pensaba, pero si es sábado. Por eso es sábado. Es sábado y San Fernando. Sábado y San Fernando, dijo usted. No, San Fernando está bien. No, si San Fernando ha crecido mucho. Ha pasado con muchas ciudades en Chile que han crecido y que de alguna manera están viviendo fenómenos que antes eran propios solamente de las grandes ciudades. Bueno, es que somos una gran ciudad, pues somos la capital de Colchagua, la segunda ciudad más importante de la región. Bueno, y esperamos que pueda el tiempo llevarnos así. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo le ha ido en este trabajo de la formación de un nuevo partido político en el país? Mire, la verdad es que estamos avanzando a un paso mucho más rápido del que habíamos especulado, así que estamos muy contentos. Seguimos recolectando firmas, naturalmente, y creemos poder dar pronto una buena noticia a todos aquellos que ya nos han patrocinado y a todos aquellos que todavía nos quieran patrocinar. Y en ese sentido, transformarnos en una fuerza política, una fuerza política que encarne de mejor manera aquello que, por lo menos aquellos que tienen sensibilidad libertaria, patriótica, de derechas, están buscando. Mi comentario va relacionado a la pregunta. En el día de ayer salió públicamente en redes sociales una encuesta hecha a 1000 personas y dentro de las preferencias de derecha, 34 puntos para Matei, 11,4 para Johannes Kaiser, 10 puntos para Kast. ¿Habla de la realidad o cree que alguien por ahí se sobregiró en las expresiones de apoyo? Mire, la verdad es que sería compatible con la encuesta que hizo Alberto Mayor. Ya, sí, correcto. Y que me estaba dando unas cifras similares con una relación similar también a las cifras. Efectivamente, yo creo que todavía queda mucho que hacer en materia de alcanzar a Evelyn Matei. Ya. Pero no nos equivoquemos. No, correcto. Yo prácticamente estoy marcando lo que estoy marcando. Yo no aparezco en las grandes cadenas de prensa. Yo no aparezco. Mira, que nos llama la atención de que usted ocupa un segundo lugar cuando ese segundo lugar estuvo durante mucho tiempo y en todas las encuestas ocupado por José Antonio Kast. Bueno, mire, siempre existe lo que es la ventaja de la novedad, ¿no es cierto? En ese sentido, en política no hay que tampoco hacerse grandes ilusiones. Existe la esperanza de que lo nuevo venga, como dicen por ahí, la escoba nueva siempre va bien. Sí. Ya. Ese es un punto. Excepto la de mi casa. Ese es un punto. Pero el otro punto es que yo creo que nosotros estamos también planteándonos de manera más sólida y más consecuente o más confiable en lo que es la defensa de una serie de temas en los cuales, bueno, nuestro sector, la verdad, ha fracasado rotundamente en su defensa en los últimos 20 años y específicamente también en el último plebiscito constitucional. Vamos mientras soluciona un pequeño problema, yo voy a seguir haciendo. La idea de ustedes es ir a primarias eventualmente en una elección para presidente o ir directamente a primera vuelta. Mire, yo siempre he sido un convencido de que la unidad de la oposición sería beneficiosa, pero esa unidad tiene que producirse en torno a un proyecto político, ¿de acuerdo? Si ese proyecto político no es redactado, si no existe una planificación, entonces, claro, una primaria sería literalmente la unión en torno a una persona, y eso es bastante medieval. Pero no se dio tanto en la segunda vuelta de gobernadores. No se dio tanto en la segunda vuelta de gobernadores, pero le voy a decir una cosa. Aquí, entre Chile Vamos, republicanos, etcétera, no se hizo la pega.
Aquí entraron a última hora a presentar las candidaturas, a última hora a trabajar las candidaturas, a última hora subieron las candidaturas, pues estaban peleados entonces quién llevaba a quién a qué parte. La verdad es que ha sido el trabajo de puros amateurs y el resultado al final lo termina pagando la ciudadanía, porque con una campaña limitada, con una campaña a medias, bueno, terminan siendo electos a veces no los mejores. Última consulta mía, muchachos, antes de Sí, abrir el micrófono. John Mano planteaba en una entrevista en Canal 13 que Chile Vamos ha sido el gran error para el país, que ha sido un grave problema por sus negociaciones con la izquierda. ¿Lo ven más o menos así? Chile Vamos ha capitulado en... A ver, le voy a decir una cosa. Yo no... Y desafío a cualquier persona que me muestre una negociación en la cual Chile Vamos haya logrado avanzar principios de derecha en su negociación con la izquierda. Normalmente lo que negocia Chile Vamos es cuánto va a perder, nunca cuánto va a ganar. Y eso ha significado que se aprobaron la reforma educacional con votos también con votos de Chile Vamos, se aprobó la reforma del sistema político con votos de Chile Vamos, que ahora todo el mundo quiere reformar de nuevo. Se aprobó la reforma tributaria de Bachelet, que fue desastrosa desde el punto de vista del crecimiento, con votos de Chile Vamos. Y si vamos sumando, tenemos el tema constitucional, la entrega de la Constitución en una primera instancia, posteriormente la negociación con el gobierno para el segundo proceso constitucional, los mal llamados 12 bordes. Yo les preguntaría ¿cuándo Chile Vamos ha sido capaz de implementar en este país, ya sea desde la oposición o desde el gobierno, una política que podríamos llamar frontalmente de derecha? Bueno, yo no lo puedo, no lo puedo identificar, y si alguien me ayuda le estaría muy agradecido. Bueno, muchas abrimos el micrófono para que ya solucionó el pequeño detalle, mi estimado psicólogo. Diputado, el Partido Nacional Libertario no es un partido que intenta pasarnos gato por liebre, es un partido de derecha, tal como suena. En ese sentido hay un agradecimiento, porque hay mucho partido político precisamente del sector de derecha que es un poco gato pardista y eventualmente abraza ciertas cosas que no son propias de su sector. ¿Para qué? Para tener algún tipo de ganancia política y poderla ver un poco traducida en votos. El caso de usted no es ese. Tenemos iniciativas que se votaron ahora hace pocos días en la ley de presupuesto, en donde se vivió un debate. Se vivió un debate que usted recién lo señalaba, que la derecha de Chile Vamos de alguna forma termina por adscribir cuestiones que por lo menos en las declaraciones que yo escuché de usted no suscribe en absoluto. INDH, Chile Crece Contigo y precisamente ciertos fondos destinados a diversidad. ¿Qué pasa ahí con eso? Especialmente el PAIC, ¿ya? El Programa de Acompañamiento e Identidad de Género. ¿Por qué? Pues nosotros tuvimos una comisión investigadora en la Cámara y llegamos a ciertas conclusiones respecto de ese programa. Entre otras cosas, usted como psicólogo ya quizás tenga una mejor comprensión que la que tengo yo, pero evidentemente cuando usted reafirma a una menor de edad a partir de los 3 años en una autopercepción de género, ¿ya? Cuanto menos nuestra postura es que eso es simplemente inaceptable, porque uno está interviniendo desde el punto de vista de la afirmación, está interviniendo entonces en la futura evolución de ese niño, reafirmándolo en una situación que es compleja desde el punto de vista psicológico y también para el resto de su vida. Y de hecho nosotros habíamos identificado que este programa lo que hacía era conducir a los niños prácticamente por un refalín, después a la hormonización y a las operaciones de cambio de sexo. O sea, teniendo presente que el 85% de los niños que en algún momento presentan algún grado de disforia de género, a través de la pubertad, cuando viven la pubertad, se normalizan su relación entre lo que es su autopercepción y el cuerpo biológico en el cual han nacido. Entonces, una de las propuestas que nosotros habíamos hecho, y de hecho lo peleamos en la Cámara de Diputados y lo ganamos, fue desfinanciar el PAIC. Porque el PAIC es un programa que hace más daño que lo que beneficia. No existe evidencia científica que respalde un programa que está funcionando sobre esa base. Pues ni siquiera estamos hablando de psicología exploratoria, sino que es solamente afirmativa. ¿Ya?
respecto a lo que son los tratamientos. Y para entrar a ese programa no se requería tampoco el consentimiento de los padres, sino que solamente la afirmación de un niño, desde los 3 años. Ya la cuestión se empieza a poner ridícula. Bueno, votos de Chile Vamos, lamentablemente también del gobierno, porque yo creo que esta cuestión es transversal y no debe ser un tema de un partido o el otro, porque este programa, por lo demás, no lo empezó este gobierno. Este programa empezó con Bachelet 2, lo continuó Sebastián Piñera 2, y ahora está con Boric, es decir, están todos metidos en la culpa, si lo quieren decir así, de haber hecho algo tan mal hecho. Pero habiéndose ya formado de alguna manera esta aproximación respecto de este programa, son votos de Chile Vamos los que terminan dándole continuidad. Y ahí uno dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que pasa por la mente de mi sector? Yo no puedo hablar del otro sector, ¿ya? Puede que tengan una aproximación ideológica, no lo sé. Yo creo que en general la gente razonable, también de centro izquierda, y lo conversé con ellos, ¿ya? También son muy críticos de esto, pero ahí está el tema de las disciplinas partidarias y se pone un poco más cuesta arriba la cosa. Pero en mi sector, que es el que a mí me compete, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué en esta ocasión, como en tantas otras, siempre hay 5, 6, 2, incluso un voto que se da vuelta a la chaqueta y hace inviable el trabajo de toda la oposición? ¿Qué propone el Partido Nacional frente a estas manifestaciones, a estas condiciones que presentan la infancia asociada al género? A ver, en primer lugar tengamos presente lo siguiente: existen 2 sexos biológicos, ¿ya? Y hay personas que tienen un problema de identidad respecto de su sexo biológico. ¿Sigue siendo una enfermedad? Naturalmente es una condición mental. Es una condición mental porque pero, no... Y está abierto a pensar que eso por lo menos no se encuentra descrito hoy dentro de un manual de clasificación de trastornos mentales. Todo lo que usted quiera, pero la verdad es que si usted conversa con psicoanalistas, con psicólogos clínicos, etcétera, usted entenderá de que si esto no fuese un problema de salud mental, entonces no tendríamos por qué estar financiando su tratamiento desde el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Bueno, es que momento. No olvidemos de que casi el 44% de las personas que sufren este trastorno a lo largo de su vida... Es que no es un trastorno, disculpe, pero yo le podré poner como yo creo que es correcto. Pero idea suya. No es idea mía. Estaba hasta hace 5 años así en todos lados, hasta que esta cuestión se cambió ideológicamente. En todos los manuales de psiquiatría y psicología esto se llama disforia de género, efectivamente. Y hasta hace poco tiempo atrás se entendía también que el tratamiento tenía que ser no para afirmarlo, sino que para ver si se podía lograr una unión, ¿ya? Una pacificación de la relación de la autopercepción con el cuerpo biológico. Ahora, la alternativa que ha planteado la medicina es mutilemos el cuerpo físico para que se adapte a la mente. Eso usted no lo haría con una persona que es anoréxica, ¿no es cierto? O sea, no, el caso no, claro, no es... Digo, la anorexia es una enfermedad, bueno, claro. Y si usted termina con 44% de la población intentando o cometiendo suicidio, ¿ya? Y eso independiente del lugar, porque siempre nos dicen que son respecto a las condiciones sociales, pero si usted compara Suecia con México, con la India, las cifras son exactamente iguales, a pesar de que el contexto social es absolutamente distinto. La incomprensión de la sociedad también es la misma en la India, la misma en la India que en Suecia. Hay mucho suicidio precisamente por invisibilizar. Pero es la misma, no, eso usted no tiene no lo tiene. Sí, no existe. Sí. Si usted ve la situación en Suecia y la compara con la India y me dice que entonces usted tiene 2 sociedades completamente distintas, una completamente inclusiva y otra completamente exclusiva, y las 2 tienen la misma cifra de intento de suicidio, entonces no me diga a mí, ¿ya?, que existe una causalidad entre el tipo de sociedad y este resultado. ¿Y qué ahora lo que tratar de ayudar. ¿Cómo ayuda usted? ¿Cómo ayudo yo a una persona que se identifica de manera distinta al cuerpo en que está? O de la especie distinta, o de la edad distinta. Porque eso ya lo tenemos los transespecies, tenemos los transedad, ahora tenemos 144 géneros ya.
¿Ya? ¿Cómo se supone que voy a ayudar ahí? No voy a ayudar reafirmando a cada uno de ellos en su idea. Si mi hijo cree a los 3 años que es un pirata, no le voy a sacar un ojo y le voy a poner un loro sobre el hombro. Lo que voy a hacer es tratar de darle el mejor acompañamiento psicológico posible. Pero no podemos caer en la barbarie, ¿ya?, de volver a introducir por la puerta de atrás lo que fue la lobotomía, que es entonces mutilar a la gente físicamente para lograr un resultado psicológico. Eso es una barbaridad. Es que claro, caemos de repente también en el concepto de la eugenesia, que es matar a una persona que tiene una condición o hacerla desaparecer, invisibilizarla por el hecho. Cuando usted los hormoniza, les quita 20 años de vida en promedio. ¿Quién está matando a las personas que tienen esta condición sexual o esta condición de género? Sino aquellos que les están ofreciendo un tratamiento que los mata literalmente, que les reduce la esperanza de vida entre 10 y 20 años. A ver, no nos equivoquemos, que las cifras están. ¿Para qué hablar del tema de la suicidalidad? ¿Para qué hablar de que no existe ningún estudio que demuestre que efectivamente se reduce la suicidalidad de la mano de las operaciones o de los cambios hormonales? Tenemos, por alguna razón, que acá en Chile todavía parece no haberse conversado en el mundo de la medicina o de la sanidad mental, tenemos a Suecia desembarcándose de esto, tenemos a Inglaterra con el informe Cass, ¿ya?, que fue muy crítico respecto de lo que se ha hecho. Tenemos a Finlandia con un estudio de más de 40 años en que ha hecho seguimiento, donde no pueden identificar ningún efecto positivo en lo que han sido los tratamientos afirmativos y menos aquellos de hormonización y de castración o de mutilación. Entonces, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de lo que es la ciencia? Aquí siempre nos dicen creer en la ciencia. La ciencia, uno no cree en la ciencia. La ciencia siempre está ahí para rebatirla o para buscar una contradicción a la tesis. Pero los datos que tenemos hoy día, los datos que están disponibles, no sostienen lo que está financiando, los programas que está financiando el gobierno de Chile, y no sostienen el tipo de tratamiento que están entregando muchos médicos en este país. Pienso en mis pacientes trans, igual me afecta. Bueno, pero quizás debiese chequear efectivamente estas cifras, quizás, y de hecho, mucho mejor que las terapias afirmativas en materia de salud mental han resultado las exploratorias. Porque quizás el problema no es la identidad, sino que el trauma que lleva al conflicto de identidad. Quizás es pero ese, no siempre hay trauma. quizás, pero un momento, cuando usted ve que desde la aparición de las terapias afirmativas de conversión, ¿ya?, en Inglaterra, especialmente en niñas, porque no nos equivoquemos, aquí tenemos un porcentaje de 75-25 en lo que son los cambios de sexo, 75% mujeres, 25% hombres. En Inglaterra se disparó esto en 2000 y tantos %, que es la razón por la cual el NHS, o sea, el sistema de salud británico, empezó a hacer un chequeo de todos los informes, de todos los estudios que se habían hecho previamente. Y llegó a la conclusión de que no había ni un solo estudio de alta calidad, ni uno. Uno de mediana calidad, 2 o 3 de baja calidad y el resto eran basura. Y sobre esa base se ha estado operando a nivel internacional. Esa ha sido la base científica que cita el propio Ministerio de Salud de Chile y que citó la OMS. Y es por eso que Inglaterra paró lo que estaba pasando en la clínica Talbisot. Y no solamente eso. Usted tiene ahora querellas interpuestas contra médicos, contra clínicas. Ojo los médicos, porque tienen responsabilidad civil respecto a sus pacientes. Contra médicos en Inglaterra, en Estados Unidos, de lo que se llaman los detransicionadores. Aquellos que en algún momento de su vida dicen, ¿saben qué más? No, pues mi problema era otro. Yo necesitaba otro tipo de asistencia, necesitaba otro tipo de ayuda, y no que me mandaran directamente a ser cliente de las farmacéuticas y cliente de los cirujanos. Don Luis, muy atento, lo escuchaba ahí. Sí, atento a los... Vamos con sus consultas. Claro, no, estaba muteado recién, pero eso que dice. ¿Ah? Ya, ¿Estaba muteado? Esto es una libre opinión. Voy a volver al tema político
Johannes, Por favor. tú has planteado ustedes, perdón, un grupo, han planteado la creación de un partido nacional libertario. Ujú. Si uno hace una línea de los partidos políticos colocando en el cero el centro, hacia la izquierda a la derecha, ustedes se ubican ¿dónde? ¿Ya? Y porque nosotros conocíamos a la UDI en un extremo, después nació Republicano. Ustedes están más allá todavía. Ya, Estamos esa más. es una pregunta. Ya. Y la otra es por qué no. Uno tiene dos posibilidades: crear un partido nuevo y sumar de los 26, 27, no sé cuántos hay en el país, uno más, o crear grandes conglomerados y trabajar desde adentro de los conglomerados. En primer lugar, no es uno más. No. Tiene la diferencia esencial de que a diferencia de los demás partidos políticos, nosotros sí estamos considerando un partido donde se va a permitir la disidencia interna sin bloquearle, pues lo tenemos en los estatutos diseñados de esta manera, sin bloquear el acceso de aquella disidencia que se produzca de poder participar de elecciones populares, que normalmente es una de las causas por las cuales se producen quiebres en los partidos políticos. No nos equivoquemos. ¿Ya? Respecto de la diversidad de oferta. Existe diversidad de oferta porque existe una demanda insatisfecha. Los partidos políticos en este momento no son capaces de ofrecer un programa político que sea capaz de convocar a grandes mayorías. El último que pudo hacerlo, de hecho, fue el Partido Republicano en la última elección de constituyente, pero se cayó en la gestión y es por eso que se produce un fraccionamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que aquí hay un problema de oferta y no es el sistema el problema también son los actores políticos. Usted puede ponerle el sistema que usted quiera a este país y va a seguir funcionando mal porque los actores políticos son los mismos que han dejado la escoba durante los últimos 20 años, que no nos equivoquemos, en materia de gestión, ¿ya? Entonces, ese es otro tema. Y respecto de dónde nos encontramos nosotros políticamente, claro, usted podría decir, están a la derecha de republicanos. A la derecha de la derecha. Sí, a la derecha de la derecha. Bueno, eso ya significaría, es un interesante paradoxón, ¿no? Que uno se encuentre entonces tan a la derecha que de repente tiene ciertas cosas en común con otras formaciones políticas que están más a la izquierda incluso. Nuestra aproximación libertaria. Acá por lo menos una idea que se me viene, a ver si que podemos de repente llegar a entender. ¿A consenso? Más a la derecha, que la derecha sería un pinochetismo, pongámonos en ese... Es que el pinochetismo no existe desde el punto de vista político. ¿No? Existe como una referencia histórica, si usted lo quiere ¿Y lo decir. toman como referente? Es que, ¿cuál es? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Más allá de que yo Sí. de que yo sea defensor del gobierno militar, yo ahí no me caigo en ninguna parte, ¿ya? Pero Augusto Pinochet no fue generador de una corriente política propia. De hecho, el gobierno militar no tenía ni siquiera partido político, ¿de acuerdo? Y en ese sentido lo que hicieron fue ser bastante pragmáticos. Y si uno lo piensa, Augusto Pinochet era más cercano en un inicio al Partido Radical que lo que era el Partido Nacional. No nos equivoquemos. Si no nos equivoquemos. Nuestro panelista llegó a saltar. Pero sí es cierto, pues sí, ahí tenemos a Gabriel González Videla. Sí, ahí aquí nos gusta reírnos también. Bueno, está bien, pues, bueno. Pero tienes ahí un inicio del gobierno militar donde habían desde radicales hasta el Partido Nacional, ¿ya? Y estaban también en lo que fue la Comisión Ortúzar y participaron de lo que fueron grandes debates entre los que venían del mundo radical y los que venían del mundo clerical cuando se habló de la reforma de la educación en su momento. Entonces, el gobierno militar tiene algo que yo diría que es paradójico porque es esencialmente pragmático. Es esencialmente pragmático. Lo que hace es llegar al gobierno. Dejemos la parte de lo que fue el 70 al 73 de lado, pero veamos cuál es su gestión. Analizar, identificar problemas y tratar de solucionarlos de la manera más práctica y por lo demás con el menor consumo de recursos posible. ¿Por qué? Porque no había plata, porque el país estaba completamente arruinado. Y si la solución venía de este sector o venía de este sector, les fue relativamente irrelevante. Por ejemplo, el tema de la vivienda social, ¿ya?
que se construyeron casi 1 millón de viviendas y se entregaron entonces a través del subsidio habitacional, se entregaron en propiedad a la gente. Esa no es una idea esencialmente liberal. ¿Ya? La idea del asistencialismo social no es una idea esencialmente liberal o libertaria, digamos así. Que el Estado se meta a construir viviendas no es necesariamente libertaria, pero era necesario. El gobierno militar hizo entonces lo que era pragmáticamente necesario en ese momento, respecto de ese punto. También servicios públicos, el aumento de la red de alcantarillado, que subió el 60 al 90 y algo en sectores urbanos. Se aproximaron desde el punto de vista de la planificación, de una planificación que sí permitía mucho espacio a la actividad privada. Después de 17 años, o sea, no lo olvidemos. Pero si necesitaron 20 para hacer pedazo lo que se armó en 17. Porque no nos equivoquemos, que se entregó el país creciendo en 10. Y ahora O sea, ya tres. para algunos. O sea, para algunos. Hay una Chile más desigualdad. A ver, le voy a decir dónde es más igual el país. Si para algunos no, pero crecimiento, vámonos al Chile. no, pero espera, que me gusta. Para algunos creció y hoy día solo para algunos crece o no crece. O sea, hoy día hay Chile, más igualdad, creo. Igualdad de crecimiento, en que en septiembre creciéramos 0, en que hoy día no El alcanzamos el plomo 2%. se reparte más parejo. Ollas comunes, o sea, no nos olvidemos que había ollas comunes, había matanza, había asesinato. Y hoy día no han habido ollas comunes. Había, pero es que, ollas comunes. diputados, sí, una Pero si yo realidad. le voy a decir una Informe cosa, Vale, habían ollas comunes porque el Reti. país estaba completamente arruinado, si no había que comer el año 73. tenemos todavía la Después- cárcel de Punta después- Peuca lleno Sí, de asesinos. no creo. Pero yo le voy a decir una cosa, ustedes nombran o son muy rápidos a la hora de condenar a personas que ni siquiera tuvieron la posibilidad de enfrentar juicio en un sistema judicial que les permitiese también el derecho a defensa. No Sí, olvidemos yo igual conozco, que los yo no conozco olvidemos, muchos no ol- torturados que no tuvieron no ninguna olvidemos. oportunidad Sí, de... pero es que Claro, entonces o sea, no podemos decir yo le voy a decir por una eso. cosa. Entonces ustedes creen que violar derechos humanos es bueno cuando se No. hace en su nombre. Está bien. No, yo lo que estoy estamos planteando, diciendo pues eso. yo no me perseguí. Es que Chao, usted no dio defendió. una frase. No, lo que Usted yo dio le una digo frase es y que yo se la todas las repito. personas tienen Conozco derecho a muchos defensa. torturados que no tuvieron derecho a defensa. Bueno, perfecto. Y yo conozco a muchas personas que están en Punta Peuco que no tuvieron derecho a defensa tampoco, ¿ve? 3.000, Entonces estamos al 3.000 mismo. muertos. No, 2.000, a ver, momentito. 400 asesinados por bombas terroristas y más de 400 uniformados muertos. No sume a los que mataron los del Frente y los del MIR en la cifra de asesinados del gobierno militar, porque eso no corresponde. Y ese es el informe Reti. Así que no nos equivoquemos en esta materia. Por algo se hace una revisión Vale. Y por lo demás el informe Reti también estableció lo siguiente: que era una violación de derechos humanos cometer delitos terroristas. Y eso está en el informe Rettig. Y eso es verdad oficial del Estado de Chile. No nos equivoquemos en estas materias y no nos veamos las cartas entre gitanos, porque en el sur, en este momento, gracias a que mandaron del Partido Comunista a entrenarse gente a la FARC, tenemos y seguimos teniendo terrorismo y tenemos carabineros asesinados, tenemos ancianos quemados vivos, tenemos niñas a las cuales les han disparado. No nos veamos las cartas entre gitanos en esta materia. Porque si alguien ha continuado con la violencia política en este país, no ha sido la derecha. Después de la entrega del poder en una elección democrática. Y si hay alguien que respalda sistemas dictatoriales y tiránicos en el mundo, no es la derecha, sino que son partidos de este gobierno. Y a propósito, se reivindica en todo caso, hablando de entre gitanos, se reivindica la lucha del Frente Patriótico Manuel Rodríguez por un derecho a autodefensa. No, también. no lo hace. De mi parte No lo hace yo porque veo así. el Frente Manuel Rodríguez, me va a disculpar, pero el problema de la izquierda en su momento, y eso es el cambio grande que hace el Partido Socialista a partir del año 80, ¿ya? Con su renovación. El problema de la izquierda es que querían dictadura. Lo que pasa es que le salió una dictadura que no era del color que querían. El Frente Manuel Rodríguez nunca peleó por la democracia, peleó por la dictadura del proletariado. Entonces no nos equivoquemos aquí. Sabemos perfectamente quién peleó por qué. Y lo que también sabemos es lo siguiente, que el único régimen dictatorial, si usted le quiere decir así, que ha entregado el poder después de una elección fue el gobierno militar. Vaya a buscar los regímenes
de Nicaragua, Estaba Venezuela. saturado. Bueno, ¿cuál sería el otro? ¿Cuál sería el otro? Estaba saturado. ¿Cuál sería el otro? Protesta. Bueno, pero ¿cuál sería el otro? estudiante. Entregó el poder después de un plebiscito que había sido establecido en la Constitución de 1980. Una salida Sí. negociada para ver Pero si eso se estableció en 1980. Pero mira, Johan, estamos claros que... Ahí todavía no habían protestas. Mira, estamos claros que tenemos fuertes diferencias con respecto al pasado. Ah, claro. Eso está claro. Pero a mí me gustaría volver al futuro. Por favor. Al presente y al futuro. Avanzar. Avanzar. No me olvido, ni perdón ni olvido, soy yo de ese tipo. Digamos. Bueno, yo Así que, también. claro. Entonces vamos a que- sacarnos las cartas porque va a llegar un momento. Porque- Va a llegar un momento. Por eso que te digo yo. Va a llegar un vamos- momento en que ese es el ciclo perverso de la historia de Chile. Sí, pero yo te Es el propongo ciclo que- perverso de la que historia de dejemos- Chile que la última vez. ¿Y por qué no lo hemos podido superar entonces? Muy Dos sencillo. posturas muy distintas Muy que estamos en sencillo, esta porque mesa. hay más de 4.000 millones de dólares que se han pagado en indemnizaciones en esta materia. Pero esa es la culpa. Porque no la culpa. La culpa De dejar al atrás final- el pasado. No, el tema es que cuando el pasado es tan beneficioso económicamente para algunos, Lo mantengo. ¿no? Solucionar los temas del pasado o hacerse cargo efectivamente de los errores y de los horrores que se cometieron de lado y lado, ¿ya? No es rentable. No es rentable. No ayuda. Entonces no estamos poniendo por delante los intereses de Chile, que debió haber sido un país reconciliado, porque esa era la idea cuando se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación. ¿Ya? No nos estamos haciendo cargo del interés superior de Chile, que es tener una sociedad civil pacificada, una sociedad civil que sea capaz de enfrentar desafíos en conjunto, sino que lo que estamos haciendo, y lo vimos en este mismo debate que tenemos ahora, es que cada vez que el debate político se pone más o menos álgido, se pone incómodo, saltamos a 50 años atrás y empezamos a revisar todo el sistema de nuevo. Aquí es importante Saltemos, que seguimos viviendo un poco lo mismo. No, Mira, no, voy a no, volver, voy a volver a la pregunta, ya un poco de educación cívica, que la pregunta Sí, que te hacía adelante. anteriormente yo. ¿Por qué, si hay 26 o 27 partidos políticos, por qué crear uno nuevo? Esto es una educación cívica que sirve para todos los sectores. ¿Por qué crear uno nuevo y no estar dentro de uno de los actuales o formar grandes conglomerados y trabajarlos desde adentro? Porque el sistema político chileno es esencialmente cupular. Una de las grandes debilidades del sistema político en Chile es que no es democrático de base. Efectivamente tiene una debilidad, y lo vemos, porque de hecho no hay militancia. Prácticamente no hay militancia, las militancias están en el papel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como es cupular, y como el que gana se lo lleva a todo, es decir, el que gana una elección interna se lo lleva a todo y a la disidencia la manda en la práctica al ostracismo, entonces se generan conflictos internos que terminan fracturando las formaciones. Mientras el sistema político de partidos sea cupular, es muy difícil tener grandes formaciones que sean capaces también de albergar sensibilidades distintas. Y es por eso que se fracciona el sistema político, entre otras cosas porque también las dirigencias no siempre son leales a los principios políticos que supuestamente profesa el partido. Y como no son leales, entonces se generan también fraccionamientos con la base y se generan también ruidos discursivos que son muy difíciles de superar. Entonces, ¿cuál es el problema esencial que yo veo en nuestro país en este momento? No hay renovación de cuadros. Cuando alguien la hace, no la paga, no renuncian, no se van de la vida política cuando han sido un fracaso, y con eso tienen taponeado las chimeneas de los partidos. Y como tienen taponeado las chimeneas de los partidos, no se renueva a la gente. Tú estás Y hablando la de gente todos se los frustra. otros, digamos. Estoy hablando de la inmensa mayoría. mayoría, Estoy ya. hablando de la inmensa Sí, mayoría de los sí, partidos. Puede haber Solo alguno, aclarar el tema. puede haber alguno con mayor Sí. democracia interna, otro con menor democracia interna, pero la verdad es que si uno lo ve así en bloque, mi análisis yo creo que no está tan lejano de la realidad. Entonces, para conseguir, y por lo demás también existe un problema de cómo estamos operando como república. El hecho de que ser miembro de partido y ser parte del grupo mayoritario dentro del partido signifique poder conseguir pegas en municipalidades, en distintos ámbitos
espacio público, también genera rencillas internas que son insalvables. Bueno, vemos el caso en Evelyn Matei, que claro, una vez que el fiscal Guerra deja de serlo, ingresa a trabajar en la Municipalidad de Providencia, también en la Florida, y ahí vemos, claro, el pago de favores políticos por sobre quizá lo vemos qué es lo que le pasa. No sé si es un pago de favor político, pero yo sí me acuerdo perfectamente cuando sacaron al director de Impuestos Internos, porque en vez de estar investigando solamente a las platas que se estaban entregando a la derecha, empezó a investigar las platas que estaban entregándose a la izquierda. Y Michelle Bachelet lo sacó, carepalo, para que no presentara las querellas. Y ahí murió el caso. Entonces, yo lo único que quiero plantearle es lo siguiente. Hagámonos cargo del siguiente punto. Nosotros, si vamos a tener un consenso político básico en este país, dado que no lo vamos a lograr a través de la historia, porque ya sabemos por qué, por lo menos tengamos el consenso básico de que si alguien la hace, y no importa de qué sector, no va a salir nadie a defenderlo y empatar. Punto. Porque el problema de la corrupción en este momento es tan transversal que tú tienes que ver esto desde otra perspectiva. Ya no es los corruptos de la derecha versus los corruptos de la izquierda, no. Es los honestos de la derecha y de la izquierda versus los corruptos. Y si nosotros no empezamos a verlo desde esa perspectiva, nos salimos el día del níspero adelante y no recuperamos nuestra institucionalidad y vamos a terminar siendo un Estado fallido. Tenemos que, por lo menos en esa materia, ponernos de acuerdo y ser implacables, especialmente con los propios. Vuelvo a decir una cosa. Desde mi perspectiva, el propio que le mete la mano a la caja, el propio que se organiza una corruptela o hace un negocio trucho, etcétera, no solamente le está robando a la gente, que ya es inaceptable, sino que me está traicionando y me está enlodando a mí, me ensucia a mí el honor. A mí. Yo no salgo a defender a ese tipo de gente. Vale la presunción de inocencia, todo lo que quieran. Pero en el momento que el hombre está sancionado, y yo espero que tengamos también una fiscalía que actúe contra moros y cristianos, y jueces que condenen a moros y cristianos, ¿ya? Pero yo no voy a salir a defenderlo. Se defiende en juicio como corresponde, y si es inocente, perfecto, y será recibido con los brazos abiertos de nuevo. Pero si es culpable, adiós, nunca más. En eso la mayoría estamos de acuerdo. Es que ahí está el punto. Pero cuando hablamos de un caso de corrupción, en vez de tomar distancia y decir, ok, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el sistema judicial, ¿ya? Porque ya no confiamos en el sistema judicial, porque lo vemos permeado políticamente, ¿ya? En vez de tener un sistema judicial que nos dé garantías de poder decir, ¿sabes qué más? Entreguemos esto al sistema judicial, él va a aclarar las circunstancias. Nos tenemos que distanciar a priori. Eso también tiene algo de cacería de brujas de repente. Porque hay gente que ha sido, yo me acuerdo del alcalde de Macul, demócrata cristiano, señor Puyol, ¿ya? Que fue acusado por el alcalde que ha sido derrotado ahora recién. Fue acusado de haber hecho un chanchullo por 8.000 millones de pesos, una cosa así. En la prensa, en todos lados. Se inició proceso. El hombre no había hecho nada. Nada. ¿Quién salió a restaurar su imagen? Y estoy hablando de una persona demócrata cristiana. O sea, siempre. ¿Quién? ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde están los titulares que dicen? Es que eso no vende. No es interesante para la gente, porque tiene la gente. El morbo te lleva a que sea válido lo incorrecto, y cuando algo es correcto, es obligación de que sea así. Porque yo tengo, entonces no es noticia. Y yo puedo tener diferencias políticas muy profundas con ustedes. Muy profundas. ¿Eh? Y eso lo podemos conversar con una Coca-Cola, con una copa de vino, y podemos debatir con hasta de agua, sí, a altas horas de la madrugada. De todas las formas en esta zona una copa de vino no deja de ser un buen acompañamiento. En esta mesa es difícil.
otra cosa es cuando se empiezan a generar estas campañas o se levantan este tipo de cuestiones solamente para enlodar a personas cuando no hay base y cuando se protege a gente que no se debiese proteger existiendo base para una acusación. Y en nuestro país yo creo que por la crema que la Fiscalía nos debe, el Poder Judicial nos debe en esta materia. ¿Qué opinión tiene, diputado, del caso que se conoce, bueno, Hermosilla y en este caso Chadwick? Se ha sabido poco por los medios. No, yo creo que se ha sabido mucho más de lo que se ha debería declarado saber, Hermosilla, bueno. sí, perfecto, pero Ya. Chadwick poco. Bueno, yo le voy a decir una cosa respecto de eso. Que han habido tomas de influencia en el nombramiento de jueces. O sea, esa cuestión estaba en la prensa. No es ninguna novedad. Que se andaba debatiendo o que se había un cuoteo entre jueces de derecha y jueces de izquierda para el Tribunal Constitucional, para la Corte Suprema, para las Cortes de Apelaciones. El besamano que le... No es ninguna novedad. No es ninguna novedad. Si el que se haya levantado ahora como un escándalo, otro tema. Aquí el cuento es si hay tráfico de influencias por el tema de la permisología y cuestiones por el estilo. Pero no nos veamos las cartas entre gitanos en esta materia. El sistema de nombramiento de jueces fue diseñado para poder ser corrompido desde la política. Porque lo designa la política principalmente. Exactamente. Entonces, el juez que no le cae bien a la política, entonces él no avanza. No llega a nada. ¿Ya? El abogado. Entonces, el sistema mismo es el que tiene que ser repensado. Y no haciendo lo que ustedes llaman algo gatopardesco, ¿no? De cambiarlo todo para que quede igual, que es la reforma que está proponiendo el gobierno en este momento. Yo propongo otra reforma. Yo de hecho tengo un proyecto de ley ingresado que lo que permite, y díganme cuál es su idea, porque es bien transversal, tengo apoyo incluso creo que la Marisela Santibáñez, así que imagínense. Ay. Ya. Lo que permite es, lo que establece es que un juez, o sea, los jueces más antiguos de asiento de corte, ¿ya? Para entrar a apelaciones después de un cierto número de años, si no tienen problemas de probidad, etcétera, entran a un sorteo. Y el mismo sistema se aplica a las Cortes de Apelaciones para subir a la Suprema. Sorteo. No tienes al presidente de la República con el dedo encima, no tienes al Senado con el dedo encima, no tienes a los diputados con el dedo encima, no tienes a la prensa. ¿Y el acceso cómo es? Bueno, el acceso es a través de la Academia Judicial, ¿no? Como lo hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero teniendo a los jueces de las Cortes de Apelaciones, etcétera, con verdadera independencia, porque también tendrían independencia respecto de la instancia superior, más allá de lo que tienen que ser efectivamente temas sancionatorios que estos tribunales tampoco están cumpliendo como corresponde, cosa de ver el juez Urrutia, ¿no? Ya. Pero permite efectivamente una gestión independiente de los magistrados. Ahora, que tiene que haber controles, tiene que haber controles. Yo creo que debería haber un tribunal de prevaricaciones externo al Poder Judicial. Yo creo que el tema de la acusación constitucional tiene que mantenerse, ¿ya? Para los tribunales para los jueces de tribunales superiores. Pero en el nombramiento no deben estar metidos los políticos. No, claro, de acuerdo. Pero, ya la fórmula. O sea, volvemos a una tómbola. Es que una tómbola en esta materia, no se equivoque, porque nosotros tenemos distintos, ¿cómo se llama esto? Eventos en los cuales se utiliza esto en Chile en este momento. Cuando se eligen, por ejemplo, los miembros de la comisión que ve una acusación constitucional, se hace por sorteo, ¿ya? Cuando ¿cómo se llama esto? Bueno, el tema de los colegios se hace por sorteo, pero yo creo que no ha resultado especialmente bien. Pero la democracia ateniense también era por sorteo. La elección de jurados en Estados Unidos se hace por sorteo. La verdad es que el sorteo no es un elemento absolutamente ajeno a lo que son las democracias, tanto las clásicas como las modernas. Y en ese sentido, creo que incluso da más garantía cuando se tienen requisitos mínimos de acceso al sorteo, da más garantía que un par de señores políticos que dicen, ¿sabes qué más? A ver, yo voy a nombrar a uno que no me moleste demasiado. Yo quiero ir un poco a la realidad política de lo que pasa en la calle. Sí, lo que pasa es que yo quería, para terminar la pregunta... Ya, Sí, disculpe, perfecto. quizás derivé, Sí, no tengo la mala Esto costumbre. una respuesta clara sobre Sí. por qué crear
Otro partido partido. nuevo. Claro, pero lo que me quedó dando vuelta es por cuáles son las falencias de ese tema, cuáles son las desventajas del tema de, estoy hablando de educación cívica en general, de crear una gran cantidad de partidos políticos y no 2 conglomerados o 3 conglomerados grandes. No creo Porque te doy el ejemplo, digamos. Claro, se puede crear el partido X, ese partido X puede tener un 5%, sin embargo, va a tener siempre el 95% en contra. Bueno, existe... ¿Me entendiste? Sí, entiendo. Para educación cívica. Entiendo lo que voy, pero a ver, en primer lugar, tener presente lo siguiente. Es el ciudadano el que determina qué partido recibe qué respaldo. Si quieres representación ciudadana, entonces tienes que tener oferta. ¿Ya? Si vas a tener solamente 2 partidos, entonces esos 2 partidos tendrían que efectivamente No, poder... hablando de 2 conglomerados. No, 2 conglomerados Conglomerados de partidos. Pero ponle así, ¿ya? Esos conglomerados tendrían que poder representar a todas esas diversas sensibilidades y dejarlas satisfechas, que no es lo que ha sucedido, ¿ya? Porque normalmente se hace, esto también va muy de la mano de lo que es la política identitaria, se presentan proyectos políticos que están diseñados para satisfacer a pequeños grupos. Y entonces, mientras tú más pequeños grupos satisfaces, así se forma la mayoría. Pero no hay diseño, hoy en día, o muy poco, diseño para apelar directamente a la mayoría, no a las minorías. No al grupo pequeño, sino que aquello que es de interés común. ¿De acuerdo? Y esa es una de las razones por las cuales la democracia cristiana se perdió en su momento, se perdió también el Partido Radical, se ha perdido también de alguna manera Chile Vamos. Son procesos que van en ese sentido. Ya no apelan a las grandes mayorías, o porque las decepcionan o porque cambian su postura política. ¿O será que, antes que se me olvide, o será que el político que hoy día maneja la política le interesa tener todo tan dividido que está lejano a la decisión del pueblo? Que en la última elección de gobernadores, la gente votó hacia el centro. El popular, la gente que va a votar, el que va a la urna. Quedó fuera el Partido Comunista, quedaron los republicanos, hoy representantes supuestamente de los extremos, pero quedaron fuera. Y la gente tiende a ir hacia el centro de la política. ¿Qué es el centro sino un no lugar? El centro no es un lugar, políticamente hablando. Porque el centro significa que no tengo una opinión. ¿Por qué no? Porque el centro es entonces entre la cosa ni una y la nada misma. Yo soy entonces, yo no soy. O sea, la gente que votó En matemática, el centro a veces es el cero. Es el Pero cero, es que no, efectivamente. o de ahí Pero parto. Es que parte de qué. Sí, a ver, mire, una mala idea, ¿ya? Si usted la aplica solamente, medianamente, sigue siendo una mala idea. Una buena idea, si usted la aplica solamente a la mitad, entonces va a ser solamente la mitad una buena idea. ¿Me explico? Aquí la idea, y eso también es un tema, ese es un tema también a considerar, que la geografía política es centro, derecha, izquierda, está completamente superada desde el punto de vista politológico. Yo no sé por qué se sigue representando de esta manera. Pero no representa a la gente el que vota. No, el que vota en una elección binaria, efectivamente, no es que se vaya a acercar más hacia el centro. No es que se vaya hacia el centro, sino que va a ir hacia quien le dé más confianza. ¿De acuerdo? En el caso del gobernador, yo diría en O'Higgins, ¿ya? Probablemente haya hecho una gestión que haya convencido a la gente. No olvidemos que por lo demás el cargo de gobernador es como el de viejito pascuero. O sea, es muy difícil que a uno no lo quiera la gente cuando uno es gobernador. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de Los Lagos, por otro lado, tuvo que movilizarse toda la izquierda para que ganara un Chile Vamos, de derecha, versus republicanos, que sacó el 47-48% de los votos. Aquí hay que tener mucho cuidado con caer en la lógica de decir, no, si lo hace la derecha, lo hace la izquierda, hasta cierto punto, cierto grupo de la izquierda, de decir, ¿sabes qué más? No, tratemos de volvernos indefinidos, porque al final es eso. Es que no me pueden agarrar de ningún lado, no me pueden criticar de ningún lado. Cuando usted planteaba que la derecha se había corrido sustancialmente, trataba de alejarse de la idea de ser de derecha, ¿no es cierto? Bueno,
Porque eso significa que la elección también se hace irrelevante. Y todos, o los más grandes bloques, ofrecen exactamente lo mismo que elección hay. Hay que tener mucho cuidado cuando se produce ese fenómeno. Nosotros lo tuvimos hasta cierto punto con el binominal. Cuando se acercaron los bloques a tal punto que ya eran casi muy difícil diferenciarlo. No, sí es bueno que haya diferencia. Es bueno que exista diferencia porque significa que se está pensando. Porque usted puede tener una solución para el problema de las listas de espera, ¿ya? Yo puedo tener otra solución para el problema de listas de espera. Y vamos donde el ciudadano, ¿ya?, que democráticamente decide cuál es la opción que le parece más razonable. Y eso es democracia. Y en ese sentido, diputado, ¿qué le decimos a la gente? Porque está bien, la generación de partidos a mí me parece bien. Y más cuando son claros. Y más que son claros, hasta es como una tesis, hasta en su título aparece qué es lo que ellos representan. Y está bien eso. ¿Qué le decimos a la gente con respecto a las pensiones? Con respecto a las listas de espera que usted las acaba de nombrar, con respecto a la salud mental, que tiene que ver con temas que quizás son que están relegados producto de efectivamente que hay un problema de seguridad. Pero estos grandes temas han quedado fuera y la gente los padece. Cada uno de esos temas lo podríamos conversar aquí durante una hora. Pero ¿qué es lo que le decimos en primer lugar? Digámosle la verdad. Digámosle que no existe ningún sistema de pensiones que sea sostenible, ¿ya?, si tú no cotizas, si hay un 30%, 40% de la población que no cotiza. No es sostenible. Ningún sistema que se esté proponiendo es sostenible sobre esa base. Y tenemos 30, 40% de la población laboralmente activa en este momento que no está cotizando. No solamente afecta al sistema de pensiones, afecta también a FONASA. ¿De acuerdo? Eso significa que tú tienes por un lado no tienes ingreso, por otro lado tú sigues teniendo el gasto. Seamos honestos. ¿Y qué hacemos con la gente? ¿Cómo? Hoy día hay gente que no cotizó nunca y está recibiendo una pensión. Bueno, pero nuestras madres, las abuelas. De acuerdo, los abuelos. pero yo le hago la siguiente pregunta. Nuevamente, porque aquí hay un tema de justicia. ¿Ok? Yo no coticé nunca. Perfecto. Puedo ayudarlo con una pensión básica, que es lo que hay en este momento. Pero no me pida que lo aumente, porque ese aumento va a significar que a las personas que están cotizando les quito. No le puedo quitar al que está trabajando para su propio ahorro para darle a quien no cotizó. Porque claro, usted me presenta el caso de una madre, de una abuela, perfecto. Sí, sí. ¿Ya? Pero yo le puedo contar el cuento de, por ejemplo, el dueño de un lugar en la feria que gana bien, o de un abogado, o de un veterinario que no boletea, que gana o que boleteaba y que nunca se impuso. Estamos de acuerdo, pero son Entonces, pocos. En Chile en general la gente está bajo, no sé qué porcentaje, bajo los 500.000. Muy no grande. está bajo los 500.000. Muy grande, puedo buscar ahora. No está bajo los 500.000, se lo puedo asegurar. Pero aún así, usted tiene el problema de que el que está asalariado con 500.000, por ejemplo, con sueldo mínimo, termina pagando las cotizaciones al que decía, ¿sabe qué más, jefe? Impóngame por el mínimo. O no me imponga. Que es lo que sucede normalmente en esta época en el campo. Por ejemplo, ¿no? Entonces hay un tema ahí. Si la gente, a ver, hay que ser honesto con la gente. La plata no crece en los árboles. Yo propuse. Pero las decisiones de eso las toma un grupo, voy a llamarlo un grupo un estamento político, y no el común y corriente de la gente. Esas decisiones para modificar el problema deberían haberse tomado hace 20 años. El FMI hace 30 años. Siempre un estamento político. ¿Cómo? La fiscalización, todo tiene que ver con los estamentos políticos, no con el común y corriente de la gente. Bueno, pero está bien, pero la gente es el ciudadano. El ciudadano toma la última decisión en materias de Estado a través del voto. Entonces, ¿a quién se lo tengo que comunicar? Yo cuando decía, primero que tenemos que hacer es sincerar la situación. ¿Por qué? Porque nuestro patrón, que es la gente, tiene que saber cómo está la situación y por qué. Si no, no le podemos ir y aprovechándonos de su ignorancia, ¿ya?, prometerle soluciones mágicas a algo que no la tiene. Tenemos que en primer lugar ser honestos con nuestro patrón. Aquí no hay solución rápida ni fácil a esto. No la hay. ¿Es un poco lo que plantea Milei, puede ser? Mira, hasta cierto punto, sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Porque, mira,
La frustración siempre está en relación con la expectativa. Siempre va en relación con la expectativa. Si yo a la gente le genero una expectativa de que esta cuestión es cosa de correr la varita mágica y se soluciona por sí solo, especialmente temas tan complejos como el tema de pensiones, entonces lo que voy a generar siempre es frustración. Y lo que me van a poder decir con razón es que soy un demagogo y un mentiroso. Pero no quiero hacerlo. Quiero explicarle a la gente que sí, hay caminos de salida, los hay. Podemos tratar de aplicar todavía el sistema noruego. Eso me gustaría escuchártelo, porque uno es el problema que tenemos y la forma como se trabaja el problema, y otra es cómo enfrentamos algún tipo de solución, porque problemas sociales de gente que no tiene con qué vivir existe, digamos. Bueno, Aquí en Chile y en todo el mundo. Lo primero que podemos hacer, Entonces, si queremos, ¿cuál es el modelo noruego o de los cataríes, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera? ¿Qué tienen ellos? ¿Ya? Ellos agarraron la plata de sus recursos naturales, en este caso lo que se pagaba en impuestos, por ejemplo en Noruega en materia de petróleo, y lo metieron en un fondo de capitalización estatal, que se transa entonces en bolsa a nivel internacional. ¿Ya? Y de la mano de eso garantizan las pensiones, es decir, los impuestos que entran de la mano de lo que son los recursos naturales, van entonces a un fondo para sostener el sistema de pensiones. ¿Cuál es la ventaja de esto? En primer lugar, no se lo gastan los políticos en el propio país para propio beneficio y no dañan con eso también el incentivo a tener otro tipo de industria. ¿Ya? Ese es un punto. Y en segundo punto, efectivamente, tú tienes entonces pensiones que son bastante decentes. En Noruega, más allá de lo que es la cotización, ellos tienen sistema de reparto, pero tienen este sistema de capitalización estatal. ¿Cómo lo tendríamos que hacer en Chile? Bueno, Codelco ya no da plata. Codelco está haciendo pérdidas y tiene 17.000 millones de dólares de pérdidas. Creo que todavía se podría vender con utilidad y después cobrar impuestos por los royalties y todo lo que ya existe. ¿Ya? Por lo menos yo creo que ganaríamos más que con lo que tenemos en este momento. Y por lo demás podría expandir sus operaciones, porque hoy día para entrar a expandir las operaciones de Codelco necesitas capital que el Estado no tiene, pues el Estado también está quebrado, o está muy cerca de quebrar. Entonces, privatiza 50% de Codelco, o 49%. O sea, 51%, para dejar el control en manos de privados. 49% queda en manos del Estado. Esa plata la utilizas para generar un fondo estatal de inversiones, así como lo tienen bajo control, bajo los noruegos, los cataríes, bajo control estrictamente técnico. Ni un peso para los políticos, ni uno. Y sobre la base de ese fondo, ¿ya? Lo mismo puedes hacer con el tema del litio. Sobre la base, yo quería en su momento la licitación del litio, pues no que se le entregase a Socominch, licitación. ¿Ya? Con eso habrías tenido también un bolsón inicial suficientemente potente como para, sin comerte el capital, no hay que comerse el capital, porque el capital es el que te da rinde, ¿de acuerdo? Empezar a sacar una fracción de esas utilidades para mejorar las pensiones básicas. Así no tienes que volver a subir los impuestos, y al final se pagan en los negocios, pues al final los pagáis a través de precios, ¿no? Y ese sistema, que me van a disculpar, pero no es un sistema de derecha radical, no, es un sistema que inventaron los socialdemócratas noruegos, ¿ya? Es un sistema perfectamente factible si quieres hacerlo y lo haces con honestidad. Y nos hacemos efectivamente cargo de que el cobre y el litio se transformen, quizás no en el sueldo de Chile, porque ya no lo son necesariamente, pero sí en la jubilación de Chile. El FMI señala que el sistema chileno no va a soportar 20 años. No lo soportan. Entregando pensiones como las que pretende el Estado entregar. Digamos, aquí hay que hacer algún cambio. Ahora también uno analiza. Y tenemos poco tiempo para aumentar para de pensiones. Subir los tributos. Pero no, o sea, ¿por qué siempre yo puedo que pagar todo? ¿Cómo vaya a subir más los tributos si ya no hay crecimiento? ¿De dónde? A las grandes empresas. Pero si se están yendo. Mira, si tú agarras todas las grandes fortunas de Chile, ¿ya? Y se las das al Estado, todas las grandes fortunas acumuladas, ¿ya? Alcanzan el 75% de lo que es el presupuesto anual del Estado. Eso es. El Estado de Chile se gasta más de 80.000 millones de dólares al año y todas las grandes fortunas, estamos hablando de los Luxich, los Angelini, los Mate, todos sumados tienen menos.
¿Para qué hablar de que les aplicáis un impuesto al patrimonio y la plata va a estar afuera en lo que necesitas para apretar una tecla? Ese es el tema. No, Ese es el tema, porque es que ya- no ese es el tema. Le queréis robar a la gente, hombre. Eso es el tema. a De la cómo. gente ¿Por qué? no, Pero son- no, yo pago un los impuesto. Luxich no son gente. Perdón, yo pago. No son personas, no de tienen cualquier derecho a propiedad. reforma, me van a disculpar, cualquier reforma tributaria la pago yo. La pagas tú, la pagas A través del precio al final sí. Si todo se reduce en precio final del producto o del servicio, incluso el propio servicio que me puede entregar el Ándate a Estado. la bomba, ándate a la sistema- bomba de benzina. Vaya, señora, vaya a la bomba de benzina, cargue su auto y abajo en la boleta le va a decir cuánto le costó la benzina y cuánto le salió el impuesto. Estamos hablando Y el de IVA. Noruega, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto pagan de impuestos ahí los ciudadanos? ¿Los ciudadanos? Sí. Los ciudadanos tienen una carga tributaria relativamente alta. Yo te diría que 45, entre 30 y 45. Más o menos como Y en los Chile. empresarios, 15. ¿La mitad que en Chile? 15. ¿Sí? No manejo. Suecia tiene 14% de impuestos a las empresas. ¿Lo sorprende? A mí no. Chile tiene uno de los impuestos a las empresas más altos de la OECD. Y a cambio de eso, no entregamos educación, no entregamos salud, no entregamos seguridad, no tenemos las fronteras controladas. La verdad es que en Chile no tenemos un problema de Ha bajado la migración. Pero porque el país está hecho pedazos. Pues. Porque nadie se quiere venir. Pues ya, ha porque- bajado la y por lo demás, migración. si escuchamos Y sin al control, alcalde, sí. y si escuchamos al alcalde de Colchane, nos dice que de nuevo están entrando 300 al día. A ver, 300 al día por día son 3.000. Por 30 son 9.000. Al año son casi 100.000. ¿Y con qué los va a alimentar? ¿Van a venir aquí a engrosar las tomas? ¿Y las bandas de delincuentes? ¿Por qué? ¿Porque este gobierno no quiere pararle las patitas en la frontera? ¿Y a dónde se dejan ahí? Así una solución Campamento de practicable. refugiados. ¿En Campamento de dónde? refugiados. ¿En Chile En el o norte. en Perú? En el norte hasta que se vayan por sus propias Pero por sus el propios territorio chileno sigue estando medios. ahí. Pero no van a poder ir a las ciudades. No hay ninguna ventaja de venir a Chile. Ninguna. Vas a llegar y te van a meter en un campamento de refugiados del cual no podéis salir. Tanto que hablamos de Bolivia, Punto. hoy día Bolivia tiene un control de su propia inmigración, de los propios, bastante fuerte, que casi les es prohibitivo salir hacia Chile. Sí, pero para los venezolanos los dejan pasar. Bueno, claro. Y nosotros, ¿Pero qué hacemos? nuestro excelentísimo gobierno no tiene nada mejor que hacer que hacerles más regalos, por ejemplo, para mejorarle el oleoducto que saca su hidrocarburo. A ver, nosotros somos giles, ¿ok? Bolivia, como puede, nos friega. Y nosotros le mantenemos la frontera abierta, le abrimos, ahora le tenemos el control fronterizo de Colchane con 24 horas de personal, les arreglamos las carreteras para que pasen sus camiones, que no las hacen pedazos, les pagamos nosotros. Pero eso es parte de un tratado. Pero momento, no. Es parte de una El obligación que asume el Estado. No. Nosotros tenemos la obligación de mantener el ferrocarril Arica-La Paz. No todo el resto de los pasos. Y no por todos lados pueden pasar. No, ojo. Nosotros hemos sido mucho más generosos que lo que plantea el Tratado de 1904. Y por lo demás, el Tratado de 1904, ¿ya? Así como el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, ¿ya? Se llama Tratado de Paz y Amistad. Y los bolivianos nos desconocen permanentemente el tema del mar, por un lado, y amigables no son tampoco. Entonces, si ellos no quieren cumplir con su parte del tratado y también con lo que son las relaciones normales entre países vecinos, entonces yo no veo por qué nosotros tenemos que ser los giles del curso que permiten que lo hagan con nosotros lo que quieran. Mire, hablamos mucho del norte de la inmigración, pero durante estos días, Muchas gracias. China y el gobierno de Santa Cruz en Argentina están llegando a acuerdos para una mejor explotación de los puertos, sobre pretexto de mejorar la calidad de ingreso de los trabajadores argentinos. Pero eso, cuidado, que hay que ponerlo muy en alerta, porque ya hay una estación nuclear en el mismo sector, China, que nos pone en alerta sobre el dominio que pueda tener hoy día Chile de el estrecho de Magallanes, que comienza a tomar importancia tras las dificultades de Panamá para el transporte de mercadería. O sea, Eso es correcto. y hay cero inversión, y lo reclama el gobierno de Magallanes y de Aysén, cero inversión portuaria. Punta cero Arenas inversión. no tiene puerto en este momento. Una vergüenza. Como se ha dejado estar todo esto ha sido una cuestión realmente espantosa. Por otro lado,
también decir lo siguiente: nosotros no tenemos política de Estado respecto a la Antártica y respecto de lo que va a ser nuestra evolución en esa materia. Es un tema que no solo es exclusivo de este gobierno. Cuidado, que esto viene de hace rato. Y lo mismo que no tenemos una cancillería profesional, me van a disculpar, hay muchos diplomáticos de carrera, sí, pero cada vez que cambia un gobierno, a los premios de consuelo van a mandar embajadores perfectamente imberbes en materia diplomática a los distintos países. Voy a tomar como ejemplo algo que escuché ayer. Argentina tuvo en el gobierno anterior a Rafael Bielsa como embajador en Chile, que fue ministro de Relaciones Exteriores. El actual embajador también fue ministro de Relaciones Exteriores, y con toda la simpatía que uno le pueda tener a Bárbara Figueroa, cuando vio la posibilidad de venirse a Chile, se vino. Eso es un caso, o sea, está bien, pero me gustaría volver al caso más general para ir conociendo a este nuevo partido, digamos. Entonces, 25% del IVA a empresas noruegas. El IVA. O sea, el pago de la que hacen las empresas. El IVA. Pero no está. A ver, momento. El IVA, quizá. Pero no el impuesto a las empresas. Integrado. Sí, pero me gustaría volver a. Bueno, pero Chilito que paga la empresa. ¿Ah? Chilito que parte. ¿Integrado? Ya. ¿Integrado? Principal impuesto que pagan las empresas noruegas, su tasa es del 22% sobre las ganancias netas, aunque puede variar para ciertos sectores específicos como el petróleo y el gas, que están sujetos a tasas impositivas más altas. ¿Integrado? O sea, 5 puntos menos que en Chile. Estamos hablando, claro, petróleo y gas, claro. Bueno, pero ahí usted me dice que Noruega está cobrando a las empresas 5 puntos menos que en Chile. Noruega 15 Suecia, por lo menos. En Suecia son más de 10 puntos. Es decir, nosotros, discúlpeme, pero que le decimos a los noruegos que lo están haciendo mal, que tienen que subirle más los impuestos a sus empresas. Ya. Don Luis, volver a Chilito. Volvamos a Chile, volvamos a la tierra. Lo que pasa es que recién hablábamos sobre la migración. Cuando hablamos de la migración, últimamente la interpretamos como venezolanos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos que llegan a Chile. Colombianos. Claro. ¿Ah? Colombianos y dominicanos. Claro, pero no olvidemos los haitianos de Bachar. Pero cuando hablamos hoy día. Legalmente. Sí. Pero cuando hablamos de migración no se nos viene a mente ello, ¿no es cierto? Pero la migración es un poco más allá que eso, porque también hay chilenos que emigran a otros países del mundo, ¿no es cierto? Pero usted tiene derecho a salir de su casa, pero no entrar a la mía. Sí. Pero por eso voy para allá. Hay un concepto que dice que migrar es un derecho humano. No lo es. ¿Cuál es la posición del partido? El Partido Nacional Libertario dice que usted tiene derecho a emigrar, usted tiene derecho a salir de su casa, ¿no es cierto? Pero yo no tengo derecho a entrar a la casa de alguien más. Si yo quiero ir a la casa de alguien más, toco la puerta, toco el timbre, llamo por teléfono. ¿Cómo se ve con tu propia historia? Yo vengo por lo menos de familia migrante. Johannes Kaiser. Sí. En algún momento migraron. Sí. Nos trajo el Estado de Chile. El Estado de Chile con Filippi. Los primeros que llegaron acá llegaron de la mano de Filippi, que fue el encargado de negocios de Chile en Europa y fue a buscar colonistas. Esa es como la diferencia. No, la diferencia radica en que llegas con tus papeles, te chequean con visa. Muchos parientes míos, algunos parientes míos llegaron incluso con recursos propios, bastante lucas. Ya se instalaron en Osorno a trabajar lechería. La diferencia radica en que las olas migratorias anteriores a la que tuvimos ahora, ¿ya? Todas ellas fueron controladas, y las personas que vinieron para acá hacían desde todo punto de vista un aporte al país. Tanto los españoles que se vinieron para la Guerra Civil Española, como los italianos que llegaron al sur en la Araucanía, ¿cómo se llama? Capitán Pastene, en Lumaco. Los alemanes, los suizos, todos ellos llegaron de la mano de una política exterior chilena de migraciones que era bastante restrictiva y selectiva. Lo que nosotros hemos tenido en los últimos 10 años no tiene nada que ver con lo que sucedió ahí. Nada. Ha sido literalmente bajarse los pantalones y dejar que se haga con nosotros lo que se quiera. Y, ojo, porque aquí... ¿Y eso porque no había ley aquí en Chile? No, sí había ley. La ley, el decreto ley de 1977, que se llama así, 1977 el decreto ley, ¿ya? Entregaba una discrecionalidad tremenda al Ejecutivo para parar los flujos migratorios, si así lo quería. O sea, ahí tú entrabas y era delito.
primer lugar. Eso se cambió todo con la reforma de la ley de migraciones. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos ley. Lo que sucede es que queríamos ser modernos. Y como queríamos ser modernos, entonces nos pusimos como los europeos. Y miren cómo están los europeos por lo demás. ¿Ya? Hasta aquí con el problemita. Y toda esa experiencia anterior acumulada de nuestra Cancillería, de nuestro Servicio de Migraciones, etcétera, que por algo hicieron los viejos lo que hicieron, de los distintos sectores políticos, incluso Allende, Frei, González Videla, Río, vayan para atrás. Todos ellos siguieron la misma política de Estado en materia de migraciones hasta que llegamos al señor Piñera, a la señora Bachelet. Y decidieron que todos ellos habían sido tontos. Entonces que nosotros teníamos que ser modernos. Y el precio lo estamos pagando en este momento. Porque no se olviden de una cosa. Aquí lo que se habla hizo... del precio, ¿a qué te refieres tú? ¿A delincuencia o a falta de trabajo? El precio social. El precio social. Mire, aquí lo que se hizo fue privatizar las ganancias de la inmigración, bajando los sueldos, deprimiendo los salarios, aumentando los arriendos, etcétera, y socializar los costos. ¿Y cómo se socializaron los costos? Sí, efectivamente, a través de tomas, a través de delincuencia, a través de el uso de los sistemas de seguridad social chilenos. Estamos hablando de salud y educación, Junji, donde para más remate la señora Bachelet creó este reglamento que establecía que la condición migratoria daba una preferencia por la razón de la condición de vulnerabilidad. De los niños. De los niños, pero no solamente de los niños, también de los adultos. Ojo. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo aquí, yo no sé, de derecha a izquierda, aquí para que no se los dije en el Congreso, se los dije a todos los colegas, para que no se vean las cartas entre gitanos. Lo que se hizo aquí fue literalmente reventar nuestro mercado laboral, reventar el mercado inmobiliario, reventar los servicios públicos y, para más remate, si eso no bastara, dejar entrar a decenas de miles de personas, delincuentes que llegaron del país más violento del planeta, que era Venezuela en ese momento. Del planeta. Venezuela tenía una tasa de homicidios hace 5 años atrás, 6 años atrás, antes de que se fueran todos sus delincuentes para el resto del mundo, ¿ya? Que era mayor que la de Irak y Afganistán. Y esos dos países estaban en guerra. Entonces, ¿qué nos sorprende lo que ha sucedido? De hecho, todos los encargados, todos los responsables de esto, deberían en algún momento enfrentar un juicio público por lo que hicieron y dar explicaciones. ¿Cómo es posible que hayan tratado tan mal los intereses de los chilenos? Pero no hay. Nos queda poquito tiempo, entonces, para que volvamos un poco a... No parece ser que quizás el mundo vive una vuelta quizás en el tiempo a propósito de las regresiones y volvemos a estar un poco en los años 30, en donde el mundo vive una posguerra, en donde también hay olas migratorias bastante fuertes, posteriormente de la segunda vendrán mayores, y en donde también hay una polarización y surgen estas ideas, tanto desde el marxismo como el fascismo, que también surge del marxismo el fascismo, no nos equivoquemos. planteando una postura bastante, por ejemplo, incorrecta. Por lo menos yo lo planteo desde un poco el punto de vista de que en el mundo anterior, por lo menos para los que tienen esta idea, para mí siguen siendo importantes. El no pasar a llevar ni vulnerar los derechos de las minorías, para mí es súper importante. Pero para cierto sector, y yo está bien, ¿no? Yo no voy a entrar en esa pugna de terminar agarrados, pero para ciertos sectores ya no es tan importante defender el derecho de las minorías, y es probablemente donde el progresismo ocupó demasiado tiempo y en donde la derecha toma este rol de ser un poco más rebelde y empezar a defender, salirse de las minorías y entrar sobre los debates como más importantes y más fuertes. Seguridad, cosas que venden. Yo creo que usted ¿Venden o son necesidad? Venden más necesidad. Mira, para la persona que está siendo asaltada probablemente es una necesidad, pero le voy a decir una cosa. La izquierda nunca ha protegido minorías. La minoría más pequeña que existe es el individuo, es la persona. ¿Ok? Lo que la izquierda ha defendido son colectivos. Colectivos a los cuales ha tratado de enganchar para sus objetivos políticos. Los colectivos son más grandes que la persona. Y los derechos de los colectivos
que han tratado de impulsar han ido a costa de los derechos de la persona, Pero, ¿y la que es la derecha? minoría más pequeña. La derecha, ¿dónde ha estado para subir los sueldos? Para darle descanso a los trabajadores. A ver, yo le voy a decir una cosa. Las vacaciones. En primer lugar, Chocra. recordarle que el tema del día domingo lo estableció la Iglesia Católica y no el Partido Socialista. Pero Okay, corriente de la Iglesia Católica bastante social. No, pues esta cuestión tiene ya 3.000 años, 4.000 años. El tema del Shabbat. Primero con los judíos, después con los cristianos. Ya, primer punto. Acá todos Segundo trabajan punto, el siguiente. Que yo recuerde, en Chile, en su momento, los derechos sociales o los derechos de los trabajadores los impulsó esencialmente el ejército, a través del ruido sable, en su momento. Para subirse los sueldos. Pero no. O sea, ¿por qué tiene los que derechos sociales existieron? Siempre hay algo. Siempre le algo, busca la quinta pata al gato. Nada es transparente para ti. Entonces, nada es claro. Entonces lo hizo Pero todo el mundo hace lo mismo. Lo hizo el Grandes- ejército, la ley grandes- del piso, grandes, ¿por qué paro ayer? etcétera. Ya. Ahora, voy a decir una cosa. El aumento de sueldos en Chile, y a mí no me vengan a contar que esto no ha sucedido, ¿ya? Entre el año 80 y yo les diría el 2017, 2015, cuando se empieza a notar aún más potentemente el impacto en las clases menos acomodadas de la inmigración masiva que desataron, ¿ya? El aumento de sueldo en Chile significó que usted el 2015 ya no encontraba una persona que le trabajara por el sueldo mínimo. No encontraba. ¿Ya? Esa cuestión de transformar el sueldo mínimo en sueldo máximo, como lo han hecho ahora de nuevo, es gracias a que permitieron el ingreso de millones a costa del trabajador chileno, y la CUT calladita. Y por otro lado, también decir lo siguiente: yo me acuerdo todavía de un Chile donde el 30 o 40% de la gente vivía en casa con piso de tierra, con el baño afuera, con las calles sin acequia, sin canalización, sin electricidad, donde tener una tele en blanco y negro era la última chupada del mate, donde un auto lo tenía el funcionario público, porque no era tan fácil tener un auto. Entonces, miren para afuera y díganme si el sistema, mientras funcionó, no le mejoró la vida a la gente. Y ese sistema no lo impuso la izquierda, Ya, lo no, administró la izquierda. Nos queda poco tiempo. Usted quería aterrizar un poco más el tema, Sí. porque yo también necesito. Salimos a volar, No, me parece bien. Sí, pero no, sí, también está bien. un Pero poco- mira, solo afirmar una opinión personal con respecto a la migración. Yo creo que toda la migración trae sus cosas buenas y sus cosas malas. No creo que todos sean delincuentes. No. Solamente digo, los grandes números tienen consecuencias. Los grandes números tienen consecuencias, y una consecuencia clara es lo mismo que pasó en Cuba, que abrieron las cárceles. Lo más probable es que en Venezuela hubiese pasado lo mismo. Lo hicieron. Un preso aquí en Chile creo que cuesta al Estado como 1 millón de pesos, creo, no estoy el dato Mensual, exacto, más o menos. pero, Millón pero cien pongámosle 1 millón de pesos, entonces dejar salir, no sé, pues 100.000 delincuentes que están presos en un país, dejarlos salir, que se vayan a otro país, es un ahorro interno. Yo lo tengo clarito, así que les parece la... Pero me gustaría volver al tema corrupción y cómo salvamos, cómo hacemos que nuestro país sea más transparente. Tú recién nos hablabas sobre los sistemas de justicia chilenos, ¿no es cierto? Y hablabas sobre la permeabilidad que existe con respecto a la parte política. ¿Tú también consideras que hay permeabilidad en la parte del crimen organizado, en el sistema judicial? ¿Hay permeabilidad en los grandes empresas? Que hay muchas grandes empresas muy buenas, no estoy diciendo lo contrario, pero seguramente en este variopinto de que somos nosotros también deben haber empresas corruptas y también interceptan los sistemas de justicia. Esa es una pregunta. Y la segunda es cómo tu partido, el Partido Nacional Libertario, plantea enfrentar el tema de la corrupción. Bueno, en primer lugar, tú no puedes enfrentar el tema de la corrupción si no tienes una institucionalidad que funcione persiguiendo la corrupción, ¿ya? Entonces necesitamos fortalecer una serie de instituciones. La primera es la Fiscalía, lo tengo que fortalecer con medios y con un cambio de la dinámica interna, ¿ya? También despolitizarla en lo posible. 2, la Contraloría. 3, el Poder Judicial mismo. Al Poder Judicial le tenemos que poner un tribunal de prevaricaciones externo,
Es decir, un tribunal donde uno pueda querellarse contra un juez que está administrando torcidamente la justicia, y que sea un tribunal también compuesto por sorteo de abogados mayores de 65 años, no más de 5 años en el cargo, y que no hayan sido miembros del Poder Judicial. Es decir, una cuestión que sea completamente... Tú puedas ir a reclamar contra los jueces. Si tú tienes eso, por lo demás endurecer también, o sea, endurecer la disciplina en las policías, ¿ya? Porque eso también está empezando a dejar que desear. ¿Ya? Si tú tienes eso, tú puedes empezar a hacerte cargo de todos los fenómenos que tú me has mencionado. Porque no te olvides de una cosa, el tema de la corrupción no solamente se da en el Estado, efectivamente, se da también dentro de las empresas privadas. Cuando el encargado de compras pide de una empresa, le pide al oferente que le pase una cometa a cambio de entregarle el contrato. Las empresas no solamente son... las empresas no solamente puede que sean parte de una presión de corromper, sino que pueden ser ellas mismas víctimas de la corrupción interna. Y que suele suceder muchas veces. Y que suele suceder. Entonces nosotros tenemos un problema que es generalizado y va de la mano de la certeza o casi certeza de que no va a haber sanción. Lo más importante que nosotros tenemos que lograr en este país es que todo aquel que cometa delito tenga una relativa certeza de que lo van a pillar y la va a pagar. Y entonces, como por arte de magia, va a empezar a funcionar como relojito este país. Pero para eso, primero tenemos que arreglar esa institucionalidad, ¿ya?, que no nos está dando el ancho. Y para eso se requiere de generosidad también. Y se requiere de generosidad de los distintos sectores políticos para renunciar a ese poder político que tienen sobre los jueces, que tienen sobre los fiscales. Se tiene que generar un sistema de autonomía y de controles cruzados que nos permita perseguir la corrupción donde se presente. Y hay de aquel que pillemos, porque de otra manera vamos a perder este país. Respecto al narcotráfico, si alguien se corrompe por un par de lucas en una municipalidad que hizo un negocio trucho por los jardines, ¿cómo no se va a corromper ese tipo por muchas más lucas que le pueda ofrecer un narco? Lo mismo pasa con un juez. Lo mismo pasa con un oficial de policía. El narco entra ahí donde nuestra capacidad de resistencia moral cesa. Donde ya no somos capaces de decir que no. Y nosotros tenemos que fortalecer a nuestros funcionarios, a nuestro Estado, a nuestros policías, a nuestros jueces, en su capacidad de decir que no. Uno, remoralizándolos, llenándolos de nuevo un sentido de misión patriótica, si lo quieres decir así. Pero por otro lado también colocando el garrote en la ventana en el caso de que no cumplan con sus tareas como corresponde. A propósito de temas de corrupción, y para mí tiene un halo de corrupción lo siguiente. Hace unos días atrás, acá en San Fernando, algunas farmacias no pudieron trabajar porque tuvieron quiebres de stock. No hubo farmacias de turno en la ciudad porque no tenían los medicamentos para atender a la gente. ¿Y por qué digo que hay un halo de stock? Yo trabajé en el retail durante muchos años, en un buen nivel entre la región de O'Higgins y Puerto Montt, ¿ya? En donde uno sabía que las grandes empresas prefieren a las cadenas y no al independiente, como llaman hoy, o al individual. Ahí hay un halo de corrupción que no permite el desarrollo de la gente y es en el sector privado. Eso es corporativismo. Eso al final se produce cuando tú tienes un mercado cerrado o demasiado regulado. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente: ¿por qué un farmacéutico, que por lo demás tiene los estudios, ¿no? Sí, no puede comprar medicamentos equivalentes o bioequivalentes o de las mismas marcas en países donde están más baratos? ¿Por qué tienen que pasar necesariamente por Chile y por la persecución que te hacen en aduana, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que cobrar, por lo demás, el Estado 20% del valor de los medicamentos que necesitas para vivir? ¿Ya? O sea, de cada 5 aspirinas, una es para el Estado. Y eso es el mínimo, porque estamos hablando de las utilidades de la empresa y todo el tema. Ok, ponle que de 5 aspirinas, 2,5 a 3 son para el Estado. No puede ser. Y ahora replica eso para tratamientos para el cáncer. ¿Ya?
de cinco veces que va alguien a recibir quimioterapia, entonces 2,5 a 3 es plata que se la lleva al Estado. No puede ser. Entonces, ¿por qué no abrimos el tema? Si nosotros conocemos, a ver, confiamos en las estructuras fiscalizadoras alemanas, francesas, italianas, inglesas, Y lo tomamos americanas. como ejemplo. Oye, ¿por qué no podemos importar directamente? ¿Por qué un farmacéutico aquí no puede importar directamente de lugares donde los medicamentos sean más baratos? En primer lugar. En segundo lugar, porque vamos a seguir cobrando IVA a los medicamentos. ¿Ya? Pero, en primer lugar, ¿por qué no puedes importar directamente? ¿Cuál es el problema? No, es que tiene que pasar por las farmacéuticas que ya están inscritas en Chile y que no quieren que el sistema se abra. No tendremos quizás un tema ahí que quizás sea un poco, digamos así, transversal. Hacemos más libre mercado y para más remate le bajamos la capacidad de muñeca a un sistema que está corporalizado en la práctica y que determina a dedo cuáles van a ser los precios de los productos. Ya nos tenemos que despedir. Me escribe un amigo que es Matías del Real, que me dice que te entregue salud, que siempre nos escucha. No sé si está en Chile o en Paraguay, no sé hoy día dónde Muchas está. gracias. Pero que me dice, oye, pregúntale qué anda haciendo en San Fernando. Bueno, está aquí en reuniones con personas que ya se han inscrito en el partido. Estamos recolectando firmas. Si usted, señora, señor, quiere inscribirse en el Partido Nacional Libertario, ojo, puede hacerlo directamente en el CERVEL con su clave única o a través de la página del partido que se llama www.nacionallibertario.cl. Y bueno, y haciendo la tarea y la pega. Pues, al final la pega política es conversar con gente, juntarse con gente, aunar voluntades, crear estructuras y esperamos sí tener estructuras que se transformen en un partido con una base potente y activa, a diferencia de tanto Hoy día, quienes más se han interesado en tu visita, que de hecho desde el momento en que internamente nos informamos de tu venida, la gente que está en el lado de republicanos y del Partido Social Cristiano son los que más se han interesado por tu visita. Me llamó la atención, si ellos pertenecen ya a una orgánica. Bueno, muchos saludos y cariños a todos ellos. Bueno, yo fui miembro también del Partido No, por Republicano, supuesto, sí. en ese sentido. ¿Y por qué dejaste la última? No, sí. Eso da Mire, para un mire poco la más, cara pero de Tita, te lo puedo explicar. Segundo proceso constitucional, el Partido Republicano, ideológicamente, en lo que fue el texto constitucional, se alejó completamente de lo que era su propia declaración de principio. Por eso. Y eso terminó con un quiebre interno. Cerramos, don Luis. ¿Algo para cerrar? Agradecido por toda la información que plantean. Y una pregunta, igual que partimos el comienzo. Sí. Jaime partió con una encuesta que Sí. hablaba de Matei, 34, Kaiser 11,1 Kass. y Kass, sí. posibles candidatos a presidente. Johannes Kaiser, ex candidato a presidente de la República. Johannes Kaiser es precandidato a presidente de la República y con cada día que pasa es más probable que sea candidato fijo a la presidencia de la República. ¿Directo a la papeleta, no primarias? Bueno, yo veo que no existe mucha voluntad en el resto de los actores de hacer nada medianamente competente o razonable en la materia, así que ¿qué otra opción me van a dejar? Voy a tener que ir a representar a mi gente. Muy bien, te agradecemos la visita. Oye, era una hora, ¿eh? Era una hora que habíamos pactado. O sea, Luis, que debe estar por ahí, debe estar desesperado porque... Agradecemos la gentileza. Muchas gracias por la Espero que te hayas invitación, sentido ha sido cómodo. un placer. Sí, de todas maneras, aparte que yo en general no tengo problemas con debatir todo el tema, yo tengo mis convicciones, cada uno tiene puede tener la suya, ¿no? Y en la medida en que uno se trata con respeto, es siempre bueno que la gente también entienda cuáles son las diferencias que todos nosotros tenemos, es parte del juego democrático y es necesario para que la gente se pueda formar una opinión a favor o en contra. Y las grandes amistades se hacen discrepando. Absolutamente. Muchas gracias, amigo mío. No, encantado. Mi psicólogo favorito. Encantado de estar acá. A pesar de que mi amiga del video dijo que no fuera el psicólogo. Ya no, está muy bien, mejor hacerse la uña. Bueno, también a mí me parece re bueno poder conversar. Creo que eso hace muy bien a la ciudadanía que hoy día nos escucha, nos ve y tiene la posibilidad de optar también por estas posturas, por estas orientaciones. Quisiera terminar diciendo algo que no es en afán. Amor es amor. Va por ahí un poquito el tema que quisiera terminar. Muchas gracias, don Luis.
Que tenga un buen fin de semana. ¿Qué hay este fin de semana aparte de la Expo Col en San Fernando? No sé, me lo está esperando una salida de un lobo. Un lomo a la parrilla está esperando con ensalada. Esta es mi televisión más. Y después dice que ya no es radical. No. No, Que es un poco. que es diferente. Yo no dejé de pertenecer a la fila administrativa del Partido Radical. Pero del corazón. Pero seré del radical toda la vida. Pero se entiende. Que es un poco lo que tú planteaste, Lo que yo esto planteé. de cuando alguien se toma un partido y lo lleva para la casa. Ya, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber compartido. Titán, muchas gracias.